Aprenderemos a presentar en Aymara. Qallanta ñani. Empecemos. Suti yatiñataki, para saber el nombre. Wila masi, para saber sobre la familia. Mara yatiñataki, para saber la edad. Kaukansa kami uka yatiñataki, para saber la dirección. Suti chimpu, para saber el número de la cédula de identidad. Para empezar siempre un saludo, empezamos con lo que es buen día. Y este sería representado por Aski Urukipana. Esto podemos continuarlo con mi nombre es Ana, o también poder decir yo soy Ana Cañampataña. Lo representamos con Nayana Sutijaja Ana, o Nayaja Ana Cañapataña Satatua. Puno Marcana Yuriritwa. Yo nací en Puno, ¿no? En la ciudad de Puno. Y ahora para indicar sobre un familiar puedo decir Mamá Jaja Luciagua. Mi mamá es Lucía. Y si quiero referirme a un abuelo, puedo decir Achachilajaja Juliowa. Mi abuelo es Julio. En la siguiente parte tendremos lo que es la presentación personal junto con otra persona en un diálogo, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo se representaría y cómo es el diálogo. Aski Urukipanaya Kamisaki. Buen día, ¿cómo estás? Aski Urukipanaya Waliki. Buen día, yo estoy bien. Kunasa Sutimaja. ¿Cuál es tu nombre? Nayaja Carlos Satatua. Responde, yo soy Carlos. Kaukin Kiritasa. Pregunta, ¿de dónde eres? Nayaja Chuquillahu, Marcan Quiritua. Yo soy de Chiquillahu, de la ciudad de Chiquillahu, ¿no? Kunsa Yatecta le pregunta, ¿qué estás estudiando? ¿Qué estás aprendiendo? Responde, Nayaja Auditoría Yatecta. ¿Qué dice? Yo estoy aprendiendo auditoría o estoy estudiando auditoría, que en nuestro caso nosotros podríamos decir Nayaja Medicina Yatecta, ¿no? O si no, también siendo más específicos en el curso, Nayaja Aymara Yatecta, ¿no? Y por último se despide. Hiki sin kamaya, le dice. ¿A qué se refiere? Aún hasta luego. Yuspajara. Culiacanacas, Gilatanacas. Muchas gracias, hermanas y hermanos.